siguiente video, señores. Esto es... ¿Qué tan aterrador sería quedar varado en el carbonífero? La X el poder. ¿Podrá sobrevivir? De la X el poder. ¡Adelante! Esa cara de... ¿Qué me está grabando? ¿Por qué me estás grabando, hijo? Mira eso. La Tierra antes de los changos. Se veía muy... Parecía planeta alienígena. Como decía David Senko en uno de sus videos. No soy muy fan de TikTok, pero recientemente me ¡Ya es el segundo video con Loquendo! ¡Qué sorpresa! topé con una temática que captó mi atención. Vídeos sobre quedar varado en el tiempo, específicamente en el período carbonífero. Este tren o temática sobre la prehistoria me pareció interesante, así como inquietante. La idea de estar atrapado en una época sin humanos, rodeado únicamente de vastos bosques y criaturas que nunca antes habías visto, es algo que realmente despierta mi imaginación. Este periodo, lleno de misterios y peligros, se presenta como un escenario aterrador y, al mismo tiempo, interesante para explorar, como si de una película o videojuego se tratara. Pero ¿qué tan plausible sería quedarse varado en el período carbonífero? Bueno, pues eso es de lo Bueno, por lo que yo sé de paleobiología mejor dicho, el carbonífero es el penúltimo periodo de la era paleozoica, cuando literalmente la Tierra tuvo que hacer una versión demo de todas las criaturas que había en el planeta. Y si hay algo que del carbonífero lo distingue, son dos cosas. La elevadísima cantidad de oxígeno, que recomendablemente no hay que estar ahí porque podría ser dañino. Hoy tenemos 20%, según lo que dice. Antes era 35%. Y créanme, mucho oxígeno es malo. En serio. Y lo segundo era los insectos gigantes. Si usted es de los que le tiene fobia a los bichos, no suerte con ello. Va a necesitar mucha suerte. que hablaremos el día de hoy. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Tamaños gigantes. Sí. El Carbonífero es un período geológico que forma parte de la era Paleozoica, comprendido entre hace aproximadamente 359 y 299 millones de años. Su nombre proviene del término carbón, ya que durante este tiempo se formaron enormes depósitos de carbón a partir de la vegetación de los vastos bosques pantanosos que dominaban el planeta, pero mayoritariamente en Estados Unidos. Este período es conocido por marcar el apogeo de los ecosistemas terrestres primitivos y por los profundos cambios biológicos, climáticos y geológicos que ocurrieron. Sí. Fue una época de transición crucial, sentando las bases para muchos de los ecosistemas modernos. De hecho, lo que les decía del oxígeno es que sí, había 35% de oxígeno en la Tierra en esa época. Había tanto árbol y como no había muchos herbívoros para comerse todo el puto zacate prehistórico, pues llegó a un punto en el que se empezó a acumular y acumular y acumular todo ese zacate primitivo. Se llegó a pudrir, se enterró en el suelo y la presión de la Tierra y el calor hicieron que todo eso se convirtiera en carbón. Por lo cual, ahora tenemos la revolución industrial. Sí, el carbón que se usa para las locomotoras, para los procesos de siderurgia del acero, proviene de plantas prehistóricas muertas, marchitas y petrificadas. Si quedaras atrapado en el Carbonífero, te sorprendería la inmensidad de las plantas que dominaron el paisaje. Los bosques eran densos y estaban formados por flora primitiva que no existe en nuestros días. Durante el Carbonífero, las plantas conquistaron la Tierra de manera espectacular, formando extensos bosques tropicales que cubrían vastas regiones pantanosas en lo que ahora es América del Norte, Europa y Asia. Estos bosques se convirtieron en los primeros ecosistemas complejos en tierra firme.
La flora del Carbonífero incluyó gigantes arborescentes como Lepidodendron y Sigillaria. Estas plantas, que eran parientes lejanas de los licopodios modernos, dominaban los pantanos. Crecían rápidamente, vivían unos 10, 15 años. Sí, eran árboles raros, no son como hoy en día que tenemos mezquites, pinos, los ficus esos. Eran árboles muy, muy raros. Básicamente todos eran parientes de los helechos. Y luego morían, formando parte de los depósitos de turba que eventualmente se convirtieron en carbón. Los helechos arborescentes, similares a los helechos actuales, pero gigantescos, estos árboles podían medir hasta 10 metros y jugaban un papel clave en los ecosistemas terrestres. Calamites, parientes gigantes de las colas de caballo modernas, crecían en terrenos pantanosos y alcanzaban hasta 20 metros de altura. Aunque menos comunes, las primeras plantas con semillas comenzaron a diversificarse, abriendo el camino para los ecosistemas terrestres modernos. Las primeras plantas se reproducían como los hongos, es decir, con esporas. Y para eso necesitaban mucha, mucha agua. Pero luego vinieron las semillas que no requerían tanta agua y bueno, ya ahí vemos la prosperidad de los árboles. Regresando un poco, me gustaría profundizar más sobre el Lepidodendron. El Lepidodendron fue un género de plantas extintas que vivieron durante el período carbonífero hace aproximadamente 340 millones de años. Estos árboles eran una parte de la flora dominante en los bosques. Los Lepidodendron podían alcanzar alturas de hasta 49 metros. El tronco era grueso y cilíndrico, con una corteza rugosa y escamosa. Las hojas eran largas y estrechas similar. Aunque parecía un árbol, el lepidodendrón no tenía madera verdadera como los árboles actuales. Su tronco estaba compuesto por tejidos blandos y una corteza gruesa, lo que lo hacía más similar a una planta herbácea gigante que a un árbol moderno. En pocas palabras, podría ser fácil cortarlo si quisieras. A las de los licopodios. Los Lepidodendron eran pteridófitas, es decir que no tenían flores ni semillas. Estas plantas se reproducían mediante esporas, fueron un componente clave de los ecosistemas del Carbonífero, pues los Lepidodendron fueron uno de los árboles más comunes en los bosques carboníferos, contribuyeron a la formación de los depósitos de carbón mineral que consumimos actualmente. Se extinguieron hace aproximadamente 250 millones de años en el período Pérmico. Los parientes más cercanos a los Lepidodendron son los licopodios, de los cuales solo hay 1600 especies aproximadamente. La razón por la que decidí hablar sobre el Los licopodios actuales son diminutos frente a sus enormes ancestros del Carbonífero, pero siguen siendo un testimonio fascinante de la evolución vegetal y su impacto ecológico. Lo que muchos llamarían fósil viviente, como los elacantos o los nautilios. Lepidodendron es porque, sorprendentemente, esta planta prehistórica se convirtió en protagonista de un trend en TikTok. La tendencia consistía en vídeos donde las personas afirmaban que, si veías este árbol en algún lugar, significaba que habías viajado a otra línea temporal o realidad alterna, una en la que el Lepidodendron nunca se Es TikTok. No esperes inteligencia de ese sitio. Jamás. extinguió. Tú y tu amigo se encuentran con este árbol de 40 metros y tienen las ramas con se dan cuenta que es un árbol extinto. Vayan para no perder la cordura. En esencia, su presencia era la prueba de que Ay, Dios. Al menos sabían más o menos cómo funcionaba el carbonífero. Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Bueno, de que hay gente que no está muy iluminada, eso no lo voy a negar. algo había salido mal con tu línea de tiempo. Aunque el concepto puede parecer algo muy tonto, me llamó la atención por varias razones. Primero, porque mucha gente confundía al Lepidodendron con plantas actuales, como simples palmeras o árboles exóticos, y a partir de esto argumentaban que se trataba de un fenómeno paranormal. Sin embargo, esta demostración de ignorancia no resta valor al hecho de que una planta extinta hace más de 300 millones de años lograra volverse famosa en una red social moderna. Ver al Lepidodendron en vídeos, aunque fuera presentada por personas que no conocían mucho. Yo mejor hubiera buscado algo sobre el primer rey de la selva. El Anomalicaris, que era un camarón gigante feo, pero que dominaba
el vecindario prehistórico en el Cámbrico. Tremendo animal. De estos temas, y que lo hacían por relevancia, le dio protagonismo a un elemento olvidado de la prehistoria. Lo cual me parece digno de mencionar en este video. Regresando al Carbonífero, es hora de hablar sobre la fauna. Algo muy conocido de este período es la presencia de grandes artrópodos. Pero, ¿por qué eran tan grandes? La respuesta es que los insectos respiran de manera pasiva, es decir que no usan un órgano para bombear oxígeno como los animales tetrápodos. Los insectos respiran por difusión, es decir, dependen de la cantidad de oxígeno que haya en el ambiente. Sí, de hecho la razón por la cual los insectos de esa época eran gigantes es por la alta cantidad de oxígeno. Así que sus cuerpos se volvieron enormes. Y cuando el oxígeno empezó a disminuir, pues sus cuerpos se volvieron cada vez más chiquititos, chiquititos, chiquititos. Hasta ser lo que hoy en día conocemos como los chaparros insectos que uno sin saberlo termina aplazando. Y ahí quedó. Puto pudor de bicho. Lo cual no hay culpa alguna si es una cucaracha. Durante el Carbonífero los niveles de oxígeno en la atmósfera eran mucho más altos que los actuales, alcanzando hasta el 35% en comparación con el 21% de hoy. Esto permitió suministrar más oxígeno a su cuerpo, lo que favoreció el desarrollo de tamaños corporales más grandes. Durante este periodo no existía aves ni muchos vertebrados terrestres que compitieran directamente o pregaran de manera significativa a los insectos. Esto permitió que los insectos evolucionaran sin las limitaciones que los depredadores modernos imponen sobre su tamaño. Mira eso. Uno de los tantos reyes de la selva del Paleozoico. Un euriptérido. 3 metros de largo. Con el peso de un tacleador de fútbol americano. Y unas pinzas. 2 para nadar. 2 para agarrarte. Y 2 para mandarte al chorizo. Semejante máquina blindada. Pesada y gigante. Habría que tener cuidado. El Carbonífero tenía un clima cálido y un húmedo con extensos pantanos y bosques de peridófitas gigantes. Estas condiciones proporcionaron un entorno rico en alimento y refugio. Un ejemplo icónico de insecto gigante en el Carbonífero es Meganeura, un pariente de las libélulas modernas con una envergadura de hasta 70 centímetros. Estos gigantes desaparecieron en gran medida al final del Carbonífero. Los meganeuras parecía que tenían el tamaño de un dron. De esos que les ponen cámara y ponen en conciertos. Esos drones gigantes. Probablemente debido a la disminución de los niveles de oxígeno y la aparición de nuevos depredadores y competidores. En el suelo, Artropleura, un milpiés colosal de hasta 2,5 metros de largo, Disparó sillón del Carbonífero. Ahí peleando con un ejército de superbichos. A ver, mendigos desgraciados, entren. A ver si muy salsas. Procedes a ser atacado por 2 meganeuras que te pican la cabeza y luego te devoran de poquito a poco. Bueno, dicen que eran herbívoros. Lo que sí me preocuparía sería de los meganeuras. Esos sí eran carnívoros. Y sí, las libélulas actuales son carnívoras. se desplazaba lentamente entre los restos vegetales de los bosques pantanosos. Aunque su tamaño parece aterrador desde nuestra perspectiva, se cree que era herbívoro, alimentándose de musgos y hojas en descomposición. Otros insectos destacados incluyen los Aunque bueno, tampoco por ser herbívoro se le quita el factor miedo. ¿Cómo te enfrentas a una cosa que es más grande que tú? Protodonata, los chupadores de savia Palaeodictyopteroidea y los basales Dictyoptera, ancestros de las cucarachas. Ejemplares como Archaeoptitus, hallado en Derbyshire, muestran alas de más de 35 centímetros. ¡Santa verga! Del tamaño de un antebrazo. Imagínate lo grandotes que han de haber estado esos mendigos bichos. Te echabas a correr, créeme. Mientras que fósiles como Brodia conservan rastros de colores en sus alas. Los tetrápodos incluyeron especies como Pederpes, Crassigyrinus, Diprovertebron, Greaderpeton y Dendrerpeton, con los reptiles primitivos Hylonomus y Paleopteris apareciendo en el Carbonífero superior. Estos reptiles eran de Ah, sí, cierto. También por esa época empezaron a aparecer. Bueno, los anfibios ya se estaban consolidando. Pero son los reptiles los que ya empiezan a hacer presencia. De hecho, a finales del periodo
ya empiezan a surgir los primeros reptiles que ponen huevos lejos del agua, que no necesitan agua para sobrevivir. De ahí que eso les permite poder conquistar tierras más adentro del continente. A diferencia de los anfibios que necesitan poner sus huevos en el agua. Delgados, de cráneos altos y dentaduras especializadas para perforar la cutícula de insectos. Sus fósiles, junto con los de invertebrados como caracoles terrestres, se han encontrado en troncos fosilizados en Nueva Escocia. El surgimiento de los reptiles al final del Carbonífero marcó un avance crucial. Animales como Ilonomus, uno de los primeros reptiles, fueron pioneros en el uso del huevo amniótico, una adaptación que les permitió liberarse de la dependencia del agua para la reproducción. Este cambio fue revolucionario, abriendo la posibilidad de colonizar áreas más secas y estableciendo las bases para la dominación. Oh, míralos. Míralos, amaneciendo en una época en la que aún no eran los reyes. Todavía faltaban un chingo de millones de años para que hubiese ver a sus parientes del tamaño de grúas de construcción. Míralos, qué bonitos. De los vertebrados terrestres en los períodos siguientes. En el agua, los mares del Carbonífero eran ricos en vida. Peces cartilaginosos, como Xenacanthus, patrullaban ríos y océanos, mientras que amonites y crinoideos dominaban el fondo marino. Estos ecosistemas. Mira la cara de ese, mira la cara de ese. Chingas, en plan. Como cuando se te olvida el lonche de la casa y tienes que ir al trabajo. Sí, esa es la cara del pobre. Sistemas acuáticos, aunque menos conocidos que los terrestres, eran igualmente vibrantes y esenciales para la biodiversidad del período. Quedarse varado en el Carbonífero sería, sin duda, una experiencia aterradora y casi alienígena para cualquier ser humano moderno. Aunque en un principio la idea de bosques interminables y un mundo sin presencia humana puede parecer tranquila o incluso fascinante, la realidad del período carbonífero sería rápidamente sofocante, hostil e inquietante. En primer lugar, el ambiente resultaría profundamente opresivo. El aire, como ya mencionamos, sería más denso debido al altísimo contenido de oxígeno, alcanzando hasta un 35%, algo que podría parecer beneficioso al principio, pero que en exceso podría provocar hiperoxia, una condición peligrosa que sobrecarga el cuerpo con oxígeno y puede causar daño a los tejidos. Cierto. No sería divertido estar ahí jadeando como animal con oxígeno de más. No valdría la pena, honestamente. Cada inhalación sería pesada, como si respirar no fuera del todo natural. Además, la humedad extrema de los bosques pantanosos haría que el calor fuera sofocante, creando un ambiente similar a un invernadero, lleno de niebla densa y vapor constante. Pero incluso aunque pudieras evitar este problema, suponiendo que tuvieras un traje protector con oxígeno, te encontrarías con otros problemas. La vegetación sería completamente ajena a lo que conocemos. En lugar de los árboles modernos. En el carbonífero no había frutas porque aún no habían evolucionado. Y aunque un humano podría comer brotes jóvenes y semillas primitivas, ahorita sería nutricionalmente deficiente. De eso sí es hecho, eso sí sería cierto. Aunque bueno, nunca estaría de más probar peces y animales prehistóricos. El problema sería cocinarlos y como describió los árboles de la época, no creo que hayan sido para leña. Te encontrarías rodeado de enormes lepidodendron y sigillaria, plantas gigantes que parecen árboles pero no lo son realmente. Sus troncos estarían cubiertos de patrones extraños similares a escamas, y sus ramas no tendrían hojas como las conocemos hoy, sino estructuras similares a plumas o espigas. La sensación de estar perdido en un bosque tan antiguo, sin referencias visuales familiares, sería profundamente inquietante. El silencio, roto únicamente por el crujir de ramas o el sonido del viento entre las plantas, haría que el ambiente... Es cierto, no muchos animales hacían ruidos. No todos los animales hacían ruidos cuando pasaban. Sí, todo el maldito planeta era silencioso, tranquilo, aterradoramente tranquilo. Uno no se puede sentir con tanto silencio tan cómodo. Se sintiera casi sobrenatural. La fauna, por otro lado, sería el verdadero terror. No hay grandes depredadores como los conocemos en la actualidad, pero lo que dominaría tu experiencia sería la escala y el tamaño descomunal de los artrópodos. En el aire, Meganeura revolotearía ruidosamente, proyectando sombras amenazantes sobre ti.
En el suelo, podrías encontrarte con Artropleura, avanzando lentamente entre el barro y los helechos, su cuerpo segmentado moviéndose con una precisión inquietante. Aunque inofensivo para ti, su sola presencia bastaría para paralizarte del miedo o mantenerte inquieto. Especialmente si padeces fobia a los insectos. Ahí sí, reza a los dioses para que no te hagan nada. Los pantanos y cuerpos de agua no ofrecerían refugio. Al acercarte a un río o estanque, podrías ver cómo las aguas turbias son patrulladas por tiburones primitivos como Xenacanthus, con su cuerpo serpenteante y apariencia prehistórica. El agua no sería segura ni agradable. Probablemente estaría estancada y cubierta de una capa de materia orgánica en descomposición, lo que te haría dudar 2 veces antes de acercarte para beber. Por la noche, la oscuridad sería total, rota solo por el ruido de criaturas moviéndose entre las plantas y un coro de sonidos imposibles de identificar. Imagina escuchar el batir de alas de insectos gigantes. Dios. Me cagaría de miedo con solo sentirme ahí. En plan, por favor, que alguien me mate. En la penumbra o el sonido seco de un escorpión deslizándose cerca de tus pies. El sentido de soledad en un mundo tan diferente y hostil sería abrumador. No habría refugio seguro, el entorno mismo parecería conspirar contra ti con su humedad, su aire espeso y sus habitantes gigantescos. Por último, Lo único que te iluminaría en los profundos bosques del Carbonífero sería la luna y las estrellas, pero eso no sería suficiente. Literalmente estarías navegando en una pantalla negra gigante, sin saber dónde vas a pisar, con qué te vas a topar. En pocas palabras, impredecible, a más no puedo. la falta de alimento y recursos adecuados terminaría siendo una amenaza constante. La flora del Carbonífero, aunque exuberante, no ofrece frutos ni semillas comestibles como los conocemos hoy, y las hojas de helechos gigantes serían indigeribles para un sistema digestivo humano. Tampoco habría animales terrestres pequeños para cazar, y consumir insectos gigantes, aunque posible, sería una tarea psicológicamente difícil. Quedar atrapado en el carbón. Sí. No aplicarían los consejos de Bear Grylls de... ¿Cómo se llama el programa? Ah, sí, a prueba de todo, a prueba de todo. De que encontraba los insectos y se los comía. ¿Quién aplicaría? ¿Cómo te comerías un insecto que es más grande que tú y que posiblemente tenga veneno? Carbonífero no sería una aventura épica ni una experiencia de descubrimiento. Sería un viaje a un mundo opresivo y extraño, donde el aire te enferma, el entorno te confunde y la fauna te aterroriza con su tamaño descomunal y aspecto alienígena. No habría nada amigable ni familiar, solo un planeta antiguo y hostil que no fue diseñado para la presencia humana. A pesar de lo inquietante y hostil que sería quedar varado en el período carbonífero, este período me fascina profundamente. Es un tiempo tan lejano y alienígena que resulta imposible no sentir una mezcla de asombro y curiosidad al imaginar sus paisajes cubiertos de helechos gigantes, árboles escamosos como el lépido de Nerón y criaturas que desafían nuestra percepción de lo que es posible en el mundo natural. Y como alguien que disfruta sumergirse en estas épocas tan distintas a la nuestra, quiero compartir con ustedes una No olvides además el exceso de oxígeno que puede matarte. Si no estás protegido contra eso, valiste mal. herramienta increíble que permite explorar de forma interactiva y visual los bosques del Carbonífero. El Carboníferous Forest Simulation. Se trata de una ¿Qué? simulación ¿Carboníferos qué? Ahorita lo busco. interactiva y gratuita en tiempo real que nos ofrece una verdadera máquina del tiempo digital. Esta aplicación nos permite caminar virtualmente a través de los densos y oscuros bosques del Carbonífero, un paisaje que estuvo perdido en las profundidades de nuestras minas de carbón durante más de 300 millones de años. Es una oportunidad única para experimentar de primera mano cómo era la jungla prehistórica. Un mundo de helechos gigantes, musgos arbóreos y una atmósfera opresiva donde reinan insectos de proporciones colosales. La experiencia es tan inmersiva que logra transportarnos a un momento de la historia en el que la naturaleza primitiva estaba en su máxima expresión. No solo se trata de explorar un entorno alienígena, sino de entender, aunque sea de forma simulada, las raíces ecológicas de nuestro planeta y cómo estos bosques sentaron las bases para la civilización moderna a través del carbón que formaron y que hoy seguimos utilizando. Aunque Carboníferous Forest Simulation se encuentra en fase Habría que ver. Me está tentando y mucho.
alfa, lo que significa que aún está incompleto tanto técnica como visualmente. El programa ya ofrece un vistazo impresionante a este mundo perdido. Algunas características, como los sonidos de las plantas, la inclusión de animales o descripciones más detalladas, todavía están en desarrollo, pero los avances actuales son suficientes para dejarte boquiabierto. Incluso en esta etapa inicial, la calidad de la experiencia y el nivel de detalle son sorprendentes. Algo que me parece muy interesante es que sus creadores decidieron lanzar la versión alfa lo antes posible para involucrar a la comunidad. De hecho, si eres paleontólogo, desarrollador, artista digital o simplemente un apasionado de la prehistoria, puedes aportar sugerencias y Hay que pasárselo a Body Blast. comentarios para mejorar el simulador. Este enfoque colaborativo no solo lo hace más accesible, sino que también demuestra el entusiasmo que existe por reconstruir el mundo del Carbonífero con fidelidad y rigor científico. Además, el progreso del desarrollo puede seguirse en un hilo llamado Máquina de Fossil Forum, una comunidad dedicada a los fósiles y a la paleontología. Es importante mencionar que, al ser un simulador complejo, se necesita una computadora con una capacidad bastante decente para ejecutarlo. Una computadora de la NASA, básicamente. Los requisitos mínimos incluyen un procesador Core i5 de 2,4 GHz, 4 GB de RAM y una tarjeta gráfica 3D de al menos 1 GB, como una GeForce 560 Ti o similar. Aunque esto pueda limitar su uso en algunos equipos, es un pequeño precio a pagar para tener acceso a un viaje tan asombroso en el tiempo. Esta simulación no solo es fascinante para los aficionados a la paleontología o los videojuegos, sino también para museos y proyectos educativos, ya que en su versión final será gratuita para estos fines. Poder explorar digitalmente un bosque del Carbonífero ofrece una manera innovadora y accesible de conectar con el pasado de nuestro planeta, haciéndolo tangible y real. Es como si, por un momento, el tiempo se deshiciera y pudiéramos experimentar en primera persona cómo era un mundo sin humanos, donde la vida Me estás tentando, me estás tentando. Solo puedo decir, buen video, buen video. estaba dominada por plantas extrañas y criaturas gigantes. Que una herramienta como esta exista, aunque esté en desarrollo, me parece increíblemente emocionante. Es la oportunidad perfecta para llevar nuestra Concuerdo. imaginación más allá y, Concuerdo. quizás, darnos cuenta de lo minúsculos que somos en la vasta línea del tiempo geológico. Si alguna vez te has preguntado cómo sería caminar entre árboles de lepidodendrón o sentir la opresión de un aire sobrecargado de oxígeno mientras libélulas gigantes sobrevuelan tu cabeza, el Carboniferous Forest Tenía el presentimiento de que ibas a traer algo que tuviese que ver con el huevo. Simulation puede darte un vistazo a esa experiencia sin ponerte en peligro real. Para mí, que quedarme atrapado en el Carbonífero es una idea que raya en lo aterrador y lo fascinante. Esta simulación es Pero hoy no tengo ganas de ver al huevo, lamentablemente. una manera segura y fascinante de explorar este periodo. Los invito a que le den una oportunidad y, si tienen curiosidad, que sigan su desarrollo, porque no hay muchas formas mejores de experimentar un viaje virtual en el tiempo. Espero que les haya gustado este pequeño viaje al Carbonífero. La verdad es que es un periodo que me encanta por lo fascinante y extraño que es, y me pareció una buena oportunidad para hablar de algo que comenzó como un simple trend en TikTok y terminó llevándonos a este mundo de bosques gigantes e insectos colosales. Perdón si el video les pareció corto, pero quería ir directo a lo más interesante Yo no lo sentí corto. De hecho, estaba muy bien proporcionado. y no aburrirlos demasiado. Ya saben que me gusta mantenerlo sencillo pero lleno de datos curiosos. Cuéntenme en los comentarios qué opinan del Carbonífero, si les gustaría viajar a esta época, aunque sea algo aterrador, y si les gustaría que Vamos a buscar eso, ya me dio ganas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Primero voy a ver de cuándo es el video, a ver. Ya hace un mes. 20 de diciembre de 2024. ¡Nah! Más de 2 meses, no me jodas. A ver, vamos a buscar. Carboníferos. Aquí está. Carboníferos Forest Simulator. Ver. Ah, ok, ok, ok. Oye, no se ve tan mal. Me gusta la idea. Mira eso. 300 millones de años. Tentador, tentador. Me pica la curiosidad. Y bastante.
Y esa planta bien rota. Estaban muy rotas las plantas. Demasiado. Exageradamente rotas. No. Lo que estaba roto en el carbonífero eran los bichos. Mira. Tremenda libélulota del tamaño de mi abuela. O no decir que había unos en pies que con solo verlos en el piso dices, ¿en serio? Yo me voy corriendo de aquí. Pudo ser peor. Me pudo haber tocado la época de los dinosaurios. No era tan bonito. Peor aún, el pérmico.